Él sigue siendo el Señor del universo, amén. Y para sorpresa de algunas personas, no sé por qué se sorprenderían, pero para algunas personas que han estado de pronto siguiendo algunas líneas y corrientes, el mundo no se terminó ayer, amén. Y pues por la gracia de Dios seguimos aquí en esta tierra y seguimos con lo que el Señor tiene, ¿sí? Aleluya. Miki, ven, acompaña por favor un momento con la guitarra. Y si tú tienes tu Biblia, te pido por favor que puedas abrirle en Primera de Crónicas, capítulo 29. Acompáñame con alguna canción, simplemente una ministración de lo que sea que el Señor ponga en tu corazón. Primera de Crónicas, capítulo 29. El Señor me estuvo hablando en mi corazón y um, hay muchas cosas que el Señor está haciendo en la casa. Hay muchas cosas que Dios está trabajando en medio nuestro. El Señor es fiel y verdadero. Hay mucho que tenemos para hablar, para compartir con la congregación. Dios ha estado moviéndose de una manera realmente hermosa, preciosa y gloriosa en la casa. Y estamos agradecidos al Señor porque es un tiempo tan particular, tan importante en este momento. Am, Mientras estoy hablando en estos instantes, en Cochabamba también se está dando un anuncio hermoso. Muchos de ustedes saben que hemos estado trabajando junto con los pastores Samir y Lorena en Tarija, y ellos han abierto las puertas para que podamos tener la escuela bíblica allá. Cuando estas cosas suceden, tienes que entender que am, se requiere de mucho trabajo, de mucho compromiso. Creo que para eso el Señor también nos forma a cada uno de nosotros, nos impulsa a que podamos prepararnos, aquellos de los que se están preparando. Si bien es un servicio de domingo y normalmente tenemos también otras personas que por X o Z motivos no están en la escuela bíblica, pero para que todos puedan saber, simplemente en la escuela bíblica no es una escuela de pastores o escuela de profetas, no, es una escuela bíblica, ¿sí? Y enseñamos la palabra de Dios, pero definitivamente una de las cosas que pasa dentro de la escuela bíblica es que las personas van recibiendo su llamado, ellos van respondiendo al llamado también que Dios tiene sobre sus vidas. Y es hermoso poder ver lo que el Señor hace como un resultado de ese trabajo que ha pasado en ellos. Ciertamente no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso, ¿sí? En ese proceso hemos visto en mi propia vida, yo que he estado sentado bajo la palabra y en su momento el Señor nos llamó para que podamos responder a ese llamado. Años más tarde con el pastor Rodrigo, que ustedes lo conocen o la mayoría de ustedes lo conocen, ha sido un tremendo y precioso discípulo aquí de la casa, que lo hemos visto crecer en medio nuestro. Es más, muchos de los jóvenes, que en ese entonces algunos de los jóvenes eran hasta adolescentes, no solamente jóvenes. Yo recuerdo a Rafa, Elías, Eunice, no sé por dónde está mi Eunice, pero le he visto aquí, está, ¿dónde está? Ah, ¿viste? Sabía, estaba esperándote verte allá al otro lado, pero Eunice era la menor de todo el grupo y era impresionante, era la más espiritual de todos ellos. Pero el pastor Rodrigo estuvo en medio nuestro y él creció delante de la congregación y fue hermoso y precioso ver toda esa formación. Cuando lo enviamos allá a Cochabamba fue realmente hermoso y glorioso.
De la misma manera hemos visto a Kurt y Paola crecer también aquí en la casa. Y yo simplemente le agradezco al Señor porque es un tiempo hermoso y maravilloso el que estamos viendo cuando el Señor empieza a florecer todo lo que Él ha estado trabajando. Y ayer, si no me equivoco, hablaba como unos 30 minutos con el pastor Rodrigo porque teníamos que anticipar lo que iba a estar sucediendo también en este momento. Y mi corazón lleno de gozo, mi corazón lleno de alegría, porque solo Él podría hacer eso. Sí. Creo que uno de los gozos más grandes que puede haber en cualquier ministerio no es solamente ver a una persona que ha salido formada dentro de la casa, sino que verla desarrollarse y verla cumplir todo el llamado de Dios en su vida y verlo cumplir de una manera mucho más increíble de lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado. Eh, Tal vez de pronto algunos no tenían mucha esperanza del pastor Rodrigo, pero con Pame siempre hemos visto el grande potencial que él tenía como varón de Dios. Y creo que una de las cosas más hermosas y más preciosas, me imagino porque no lo he vivido todavía en carne, pero sí he visto el amor y el gozo inefable de cuando un abuelo tiene en sus manos a su nieto. Y es un día de gozo, porque hoy podemos hacer público delante de toda la congregación el pastor Rodrigo con su esposa, la pastora Carla, han trabajado arduamente allá en Cochabamba, han rendido sus vidas delante de Dios y delante de la congregación. Y lo que me asombra, lo que me sorprende es cómo Dios está acortando el tiempo. Estamos en un tiempo en el que vivimos con los días contados y deberíamos aprender, como nos dice la palabra, el Señor diciéndole, Job, a Dios, enséñame a numerar mis días. Y es más, de eso se va a tratar el mensaje de hoy, que el Señor nos puede enseñar a contar, a numerar nuestros días. Y en ese corto tiempo, quizás para algunas personas, tal vez para otros no tan corto, estaba revisando, me hubiera gustado poderte mostrar algunas fotos. Lastimosamente no he tenido el tiempo esta mañana para poder dedicarme a hacer esas cosas, pero recuerdo desde el año 2010 que empezamos a ir allá a Cochabamba y habían veces donde íbamos pagando el precio, no solamente el precio monetario, sino el precio físico, el precio espiritual. Habían veces donde íbamos a las reuniones allá por una o dos personas, una vez al mes yendo para poder levantar todo aquello. Y si mal no recuerdo, el pastor Rodrigo me puede corregir tal vez en eso, porque él también me acompañaba en muchos de esos viajes. Es más, él nos ayudaba muchísimo y creo que Dios, sin que sepamos que él iba a ser la persona que iba a ser enviada, Dios lo mandaba de antemano junto con nosotros. Pero había una persona en particular que no se movía de ese lugar y que constantemente estaba ahí. Era una persona por la cual de pronto tú, de manera natural, si tú la vieras, no pensarías mucho de esta persona. Tal vez algunas otras personas
menospreciándolo, menospreciando su juventud o menospreciando diferentes cosas. Hace unos 2 años recuerdo que estábamos con el hermano Sam, el apóstol, sobre la obra de Narrow Way allá en Cochabamba, y hablábamos con él y con su esposa y les decíamos, el tiempo está por llegar. No sabíamos que era tan rápido el tiempo, pero es para nosotros un verdadero y gran gozo el poder anunciar y hacerlo público, algo que lo hemos estado ya trabajando de antemano, pero yo sé que muchos de ustedes que son parte de la casa y que conocen al pastor Rodrigo también se van a gozar, porque es hermoso cuando podemos ver el fruto de nuestros hermanos. Y es un gozo para nosotros como ministerio poder hacer público que tenemos a la persona correcta para poder enviar a Tarija, quien se va a hacer cargo de la escuela bíblica y de todo lo demás que el Señor quiera hacer en ese lugar. Para aquellos que lo conocen o que conocen esta pareja, son nuestros preciosos Linus y Fabiola. Amén. Ese buen padre que usted. Y es un gozo para nosotros. Es un gozo porque Dios de una manera hermosa y preciosa lo ha estado levantando a él, lo ha estado levantando como un tremendo varón. Créanme que para el pastor Rodrigo va a ser un golpe muy fuerte, como para todos los que somos padres. Lo es el momento en que los hijos tienen que continuar en la vida. No podemos prevenir, no podemos detener, y especialmente en este ministerio no vamos jamás a retener a las personas en lo que el Señor los ha llamado. No sé si alcanzaron a anunciar algo acerca de lo que pasó con los matrimonios, pero lo que está pasando en este mismo momento con estas 3 preciosas parejas, Ignacio, Ana Luisa, Pedro, Mico, Marcelo, Sandra. El anterior domingo les comentaba lo que había sucedido allá en Cochabamba. Este fin de semana estuvieron ministrando en otra iglesia, en otro lugar. Y es hermoso y es precioso, es glorioso ver cómo el Señor está trabajando en medio nuestro. Y es el fruto de lo que ha salido de este lugar. Pero todo es para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que en las siguientes semanas ya vamos a estar anunciando acerca de eso. Pero en las siguientes semanas vamos a estar preparándonos para poder ir, y por la gracia de Dios estoy yo creyéndole a Dios por la provisión completa y total, y les pido de que cada uno de ustedes pueda simplemente considerar en su corazón si de alguna manera quieren apoyar o ayudar. Pero creo con todo mi corazón que el pastor Rodrigo y nosotros necesitamos estar allá en Tarija para poder establecerlo a Linus, ¿sí? Poder dejarlo allá, poder bendecirlo. eh, ya con el tiempo vamos a ir viendo todos los detalles y todo lo que está sucediendo. Pero anoche estaba simplemente delante del Señor, y el Señor me hablaba acerca de los tiempos, los días y cómo los vivimos. He visto la vida del pastor Rodrigo y doy gracias a Dios por su amor y su dedicación, porque ciertamente Él vive sus días para el Señor. Y hay un pasaje aquí en la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 29 que quisiera leértelo, pero mientras nos preparamos para esto, déjame que podamos invitar una vez más a la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Tú eres buen Padre, es quien tú eres, es quien tú eres, es quien tú eres, soy amado por ti. Tú eres buen Padre.
Vamos, díselo. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Eres perfecto en todo lo que tú haces. Tú eres perfecto en todo lo que haces para mí. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto en todo lo que haces. Perfecto en todo lo que haces. Tú eres perfecto en todo lo que haces para mí. Tú eres buen Padre. Es quien tú eres. Es quien tú eres. Es quien tú eres, soy amado por ti. Es quien yo soy, es quien yo soy, es quien yo soy. Tú eres buen Padre. Es quien tú eres, es quien tú eres, es quien tú eres. Soy amado por ti. Es quien yo soy, es quien yo soy, es quien yo soy. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Una vez más corremos a ti. Deseamos, Señor, escuchar tu dulce voz. Que tú pudieras hablar a nuestro corazón. Y tú pudieras enseñarnos, Señor Jesús, a contar nuestros días, a fin de que nosotros pudiésemos vivir cada día para ti. Te damos gracias, Señor Jesús. Háblanos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Quédate ministrando, por favor, Miki. David fue un hombre que realmente conoció las aflicciones. Fue un hombre que desde el principio mismo, es más, cuando tú lees en el Salmo 51, nos dice él mismo confesando: en pecado fui concebido. No tenemos nosotros una referencia necesariamente clara en las Escrituras para saber si es que se estaba refiriendo a alguna cosa extraña en su concepción, o probablemente lo que es más seguro es una revelación bíblica de cómo todos nosotros hemos sido concebidos en pecado desde que Adán cayó. Pero ciertamente si hubo un hombre en las Escrituras que sufrió muchas aflicciones, aún desde muy pequeño, fue David. David fue un hombre que cuando él era muy joven, su propio padre lo despreció. Cuando el Señor le da una palabra a David a Samuel, diciéndole que él debía ungir a uno de los hijos de Isaí por rey. Recuerda tú que Samuel, nos dice la palabra, ni una sola de sus palabras había caído en tierra. Y esta es una frase que simplemente significa que ni una sola palabra que Samuel hablaba no venía de parte de Dios. Porque cuando Dios habla, chicos, Sufi,
Caro. Sufi. Cuando Dios habla, Él es claro en eso. ¿Sí? Cuando Dios habla, Él cumple. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios, cuando habla, toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Entonces es la única forma en que cuando el Señor hablaba a Samuel, Samuel hablaba lo que el Señor le decía y entonces esa palabra se cumplía. Pero ahí lo tienes a Samuel que está parado delante de Isaí y le dice: sabes, he venido a ungir a uno de tus hijos por rey. ¿Te imaginas tú el menosprecio que debió haber sentido David en su corazón? Sí. Porque David estaba en ese lugar, David estaba pastoreando, que no era algo malo. Pastorear no es algo malo, a pesar de que hoy en día se lo toma como algo malo. A pesar que hoy en día el pastorear es lo último que los ministros realmente quieren hacer. Es impresionante la apostolitis que tenemos en ser profetas. Nadie quiere decir en su corazón que es un pastor, porque un pastor tiene que lidiar con las ovejas. Y por lo que conocemos de sus hermanos, nos dice la palabra de que eran unas cuantas ovejas. Cuando su hermano mayor lo confronta cuando están en la batalla, entre comillas, no hay batalla si lo único que están haciendo es solamente pararse y estar mirando al gigante pasar. Pero para ellos era batalla, ¿sí? Ok, deja que los machos jueguen, los machos alfa jueguen a war, ¿no es cierto? Ese tipo de guerra probablemente debió ser para ellos. Pero, ¿te imaginas tú el corazón de David? ¿Cuán lastimado pudo haber sido? Porque su padre, lo primero en lo que pensó era en su hijo mayor. Y cuando su hijo mayor no era el escogido, trajo al segundo, trajo al tercero. Cuando traes al tercero, creo que a la tercera es la vencida, ¿no es cierto? Pero no, este hombre no se cansó y trajo al cuarto, trajo al quinto, trajo al sexto, hasta que trajo al séptimo. Y cuando trae al séptimo, no sé, pero tú lees las escrituras un poco, no necesitas decir nada más de lo que la palabra de Dios dice. Y eso tenemos que ser muy claros y muy enfáticos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de ponernos en la situación, en la circunstancia. ¿Te imaginas qué le pasaba a Isaí? Para que aquí está el varón de Dios que le dice: voy a ungir a uno de tus hijos. Y cuando le presenta el séptimo, pareciera ser de que es como que aquí está mi último. Y pues no, tampoco es este. Porque Samuel le dice: ¿y no tienes algún otro hijo más? Imagina tú el corazón de David, porque David se llega a enterar esto, probablemente años más tarde, probablemente mucho tiempo después. Ciertamente uno de los escritores, de los que escribían las crónicas de los reyes, es el que escribe el libro de Samuel. Como tiene segunda de Samuel cuando Samuel muere en el primer libro de Samuel. ¿Sí? Por eso es de que la Biblia hebrea en realidad considera primera, segunda de Reyes, tercera de Reyes y cuarta de Reyes. No lo considera como Samuel, libros de Samuel, los considera como libros de los reyes. Y entonces su padre le dice: ah, tengo al pequeño, pero es el muchacho y cuida ovejas. O sea, aquí tengo a mis guerreros, aquí tengo a los grandes, a los fortachones, a los hombres, y creo que todo hombre que tiene hijos varones se puede relacionar con eso. A mí me encanta alardear de mi hijo varón. Créeme que tengo un aprecio innegable, indudable y sobrenatural por mi hija. Pero cuando mi hijo varón hace algo es: oh, y Pablito le dio uno así, otro así. ¡Ey! ¿Te das cuenta? Lo puedes ver en el mismo Isaac, que amaba a Esaú porque era un hombre de casa. Jacob era un hombre de tiendas. Es totalmente normal
Es entendible. Pero cuán duro debió ser para David escuchar que su mismo padre, cuando vino Samuel y dijo, uno de tus hijos, él ni siquiera lo había considerado, sino hasta que Samuel lo considera. Lo llaman, lo traen, lo ungen enfrente de sus hermanos. Y, ojo, están ungiendo al rey de Israel. ¿Alguien está siguiendo lo que les estoy diciendo? Por favor, si algún día te pido tu total atención es hoy. Tú no tienes idea lo que me está costando a mí traer este mensaje para ti. Era el rey de Israel, siendo ungido en medio de sus hermanos. Y tan pronto termina la ceremonia de unción, vaya otra vez a cuidar las ovejas. Y es sumamente claro, tú lees 1 Samuel 15, la unción, y empieza 1 Samuel 16 hablando de cómo Saúl había salido a la batalla con los filisteos. Y mientras todo eso está sucediendo y Goliat y todo lo demás, su padre manda llamar nuevamente al muchacho, el futuro rey de Israel, actual rey para Dios, futuro todavía para Israel. Pero el momento en que él fue ungido para Dios, él ya era su ungido, el cual él había escogido por sobre Saúl. Pero imagina el dolor y el trauma en su corazón. Y lo manda a llamar a su padre. Y le dice, muchacho, mira, lleva quesos, lleva panes y ándame a averiguar cómo están mis hijos. Te dije, mi amor, que iba a ser glorioso. David cumple la misión. Él va y pregunta cómo están sus hermanos. Y lo primero que hace su hermano mayor es, ¿para qué has venido aquí? Yo conozco tu corazón, has venido a ver la batalla. Yo si hubiera sido David era batalla, jugamos Risk, jugamos War, jugamos batalla de los sexos. ¿De qué batalla me estás hablando, hermano? Porque aquí yo no veo ninguna batalla. Salían en la mañana, se paraban ahí todos en fila, salían los otros al otro lado del monte y bajaba Goliat y decía, comience la batalla, manden a uno. Y todos, por 40 días, tú solo has venido a ver la batalla. Y David está con los quesos. El collán es tuyo, toma. Y sobre eso, menospreciándolo su hermano, le dice, ¿con quién has dejado aquellas cuantas ovejas? Aquellas pocas ovejas. Y David le responde y le dice, no es esto mero hablar. No estás tú hablando, ojo, se está dirigiendo al varón que había sido ungido delante de ellos por rey de Israel. Entonces David deja, y viste David con su corazón tan hermoso y precioso de poder cumplir lo que su padre le había encomendado, dejó todo lo que había sido dado al cuidado, dice, de una persona. Y entonces empieza a preguntar y dice, ¿qué está pasando aquí? Y todos ustedes conocen la historia. David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Es un muchacho, es un pequeño pastorcillo, pero cuyo corazón ardía por Jehová de los ejércitos, cuyos salmos más hermosos y preciosos quizás
y solo quizás fueron escritos mientras él estaba en el desierto cuidando a esas ovejas. De cómo sabía él: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el celo vivo por la casa de Dios lo consume y dice: ¿quién es este filisteo? Él podría haber dejado todo y decir: tomen, manga de pobretones, yo me vuelvo a mi casa. ¿Yo qué tengo que hacer aquí con ustedes? Ustedes me menosprecian, ustedes me odian, ustedes me detestan, ustedes hacen lo que sea que quieren. Yo me voy, por lo menos las ovejas sí me aprecian. Pero él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que está provocando al ejército de Jehová? Y la gente le empieza a hablar lo que la gente había escuchado, porque Saúl había dado un informe de que aquel que mataba al gigante iba a casarse con su hija. No son los hombres tan bestiales. Perdón. No sé cómo habrá sido su hija, pero lo único que les importaba es de que era la hija del rey. Y eso quiere decir de que tú te harías un noble. Yo no sé cómo habrá sido Mical, pero conociéndola años más tarde a Mical, yo no vería nada lindo en Mical. Pero hija del rey, será pariente del rey. Y lanzan lo segundo: a su padre le exonerarán de los impuestos. A David no le importaba ni el uno ni el otro. Le importaba quién es este filisteo que está provocando al ejército, a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Entonces se presenta ante Saúl, y como si fuera poco lo que había sucedido con él, Saúl lo mira y le dice: pero hijo, vos eres un chiquillo. Este es un hombre que desde su juventud ha sido criado para ser un guerrero. ¿Tú qué podrías hacer? Una vez más, menospreciándolo. Quiero que simplemente consideres todas las heridas que pudo haber pasado David. En menosprecio le lanza su armadura. ¿Te imaginas la vergüenza? ¿Te imaginas? Solamente ponte a pensar cómo se habrán reído sus hermanos y el resto de los machos alfa que no hacían nada. Cuando se pone la armadura y no puede ni moverse, no puede ni dar un paso, David, y está... ¿Te imaginas la habladuría? ¿Te imaginas todo lo que está sucediendo? Entonces David dice: no sé pelear con esto. Déjeme ir con mi palo, con mis piedras, con mi onda. Y Jehová dio una gran victoria. Si algo tú puedes ver a lo largo de la vida de David, dice una y otra vez, porque yo creo que David lo decía: Jehová dio una gran victoria. Mata al gigante. Y cuando están regresando, las doncellas empiezan a cantar: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. David no había pedido esto. Pero entonces surgió un desprecio en el rey, a quien él sirvió, a quien él ministró, por cuya mano, la de David, esos espíritus inmundos se callaban en Saúl. Hasta que llegó Saúl, aquel a quien le pide y le ruega a Isaí, y le dice: por favor, ojo, Saúl ya había sido ministrado por David, pero ahora que mata al gigante recién pregunta su nombre. Una y otra vez siendo herido, lastimado, golpeado por la vida, por los ministros de Dios, por sus hermanos, por
por su familia, hasta que va a servir a Saúl, y Saúl, en uno de sus arranques de histeria, de demencia, de todos los espíritus inmundos que le poseían, toma una lanza y se la trata de enclavar a David. ¿Qué harías tú si tu jefe hace eso hoy contigo? Ciertamente irías al Ministerio de Trabajo y lo denunciarías por daños y perjuicios. Y le pedirías, ¿no es cierto? Hey, harías firmar garantías, lo pondrías en la cárcel, atentado por intento de homicidio o asesinato. Homicidio es sin querer queriendo, asesinato esto era con dolo. Mas David no hizo nada, sino que siguió sirviendo a este rey. Le dan a esta mujer Mical por mujer, pero si tú lees las escrituras, en cierto momento que David tiene que hacer otras cosas, dan a su mujer a otro hombre, y lo hace Saúl. David entraba y salía delante del pueblo y ganaba porque Jehová le daba las victorias. Pero el rey lo menospreciaba en su corazón. Hasta la segunda vez que casi lo mata Saúl. Y David pudo haberse levantado. Hey, si con una honda y una piedra o 5 en el zorral, pero mató al gigante, ¿no crees que podría haber hecho esto con Saúl? Mas ¿qué escogió David en cada una de sus aflicciones? Rehuir y apartarse. Empieza una vida de persecución impresionante, la cual creo que ni siquiera el gobierno más sádico hasta el día de hoy, no importa si fuese de la derecha o de la izquierda, ha hecho en contra de un solo hombre. Y Saúl emprende una cacería absoluta y total con tal de agarrar a este muchacho David, quien no había hecho nada sino servirlo con todo su corazón. Llega el punto cuando está en la cueva y uno de sus valientes le dice: hey, el Señor te lo ha entregado, matémoslo ahora. Pero David se acerca y dice: no toquéis al ungido de Jehová, mostrando dónde estaba su corazón. ¿Cuántos de nosotros ya nos hubiéramos rayado en solamente el principio de la historia? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dejado de caminar con Jehová de los ejércitos en la segunda instancia? Pero aquí tiene a su enemigo que procura su muerte y dice: no, yo voy a honrar porque es el ungido de Jehová y no voy a extender mi mano en contra de él, aun cuando tengo su vida en mis manos. Le habla cuando se sale Saúl y Saúl se arrepiente, entre comillas, porque después le da otra vez su locura y lo persigue. 2 veces sucede esto. David va finalmente con los filisteos y los filisteos lo menosprecian. Cuando David dice: voy a pelear yo con todos mis valientes. Ojo, en medio de todo eso, David escapa de Saúl a la cueva de Adulam. ¿Sabes quiénes fueron los primeros en llegar a la cueva con él? Su padre Isaí y sus hermanos. Aquellos quienes lo habían menospreciado públicamente corren a David, y David tenía otras 600 personas, hombres sanguinarios, que podrían haberle hecho justicia, que podrían haber tomado cartas en el asunto y por lo menos una bofeteada a ese hermano mayor que le trató de esa manera.
Mas David escogió soltar, escogió perdonar y escogió olvidar. Una vez ya en el reino, cuando se levanta Absalón, ponte a pensar en todos los traumas que pasó David. Y tú crees que estás traumado. Se levanta su propio hijo para usurpar el reino y acostarse con cada una de sus mujeres. La mayor vergüenza posible. Y David tenía a los valientes consigo, que estaban listos para sacar la espada y pelear, porque ellos sí conocían el corazón de su rey, pero no lo conocían como Jehová lo conoció. Y él dijo: si se ha levantado, es porque el Señor lo ha permitido. Síganme los buenos, que nos vamos. ¿Cuáles son las batallas que tú peleas? Saúl peleó sus batallas. Nadie que se atreva a comer pan, nadie hasta que yo haya librado venganza de mis enemigos, les juramentó en 1 Samuel 14. Pero David, siendo tal vez 10 o 100 veces mucho más sanguinario que el mismo Saúl, se encargó de pelear solamente las batallas del Señor y no sus propias batallas. Por eso él sabía que él era su roca fuerte, él sabía que él era su ayudador, él sabía que podía correr a él, que él lo justificaría, no el hombre. Y dejó a Absalón tomar el reino. Y mientras salía, por si fuera poco, un famoso, Simei, eso es lo que significa su nombre, salió tirando piedras en el camino y gritándole: eres un perro asesino. Dios dijo de David que era un varón conforme a su corazón. Pero Simei hacía todo lo posible por traerle desdén, por traer murmuración, por hacer todas estas cosas. Y entonces se levanta uno de sus valientes y dice: Señor mío, déjeme que le corte la cabeza a este perro muerto. Y era su pariente, era su primo hermano. Y se da la vuelta a David y le dice: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Quizás Jehová vea mi causa y sea Él quien me justifique. Te estoy poniendo todas estas cosas de antemano porque vamos a llegar a leer cómo terminó su vida. Pero hay una razón, hay un motivo de cómo llegar al final de tus días de esa manera. ¿Qué peleas tú hoy? ¿Por qué peleas? ¿Por qué batallas? ¿Por qué vives? ¿Qué es lo que te consume hoy? ¿Eres tú mismo? ¿Son tus batallas? ¿Son tus problemas? ¿O eres capaz de soltar y dejar, aún en el lecho de su muerte,
Él podría simplemente, porque viste cuando después regresa de Mahanaim, está regresando y está pasando por Hebrón nuevamente, porque Absalón había muerto y el pueblo de Dios se le vuelca otra vez a Israel. No porque David pidió el reino, sino porque el Señor se lo había entregado. Cruzando otra vez el Hebrón, Simei se da cuenta de su error y se postra delante de él y perdóneme mi rey, perdóneme mi rey. Hace unos días atrás tú estabas gritando que yo soy el perro asesino, tú estabas gritando de que yo había hecho, que el Señor le había dado a uno de mis prójimos mayor que yo, que Jehová me había quitado. ¿Cuál perdón? Hubiéramos dicho muchos. Probablemente en ese momento le hubiéramos guiñado el ojo al hijo de Sarvia. Haz lo que tienes que hacer. Mas él extendió misericordia y le dijo: vete a tu tierra. Aún con Joab, quien recibió la instrucción de que pase lo que pase, al muchacho Absalón líbrenle la vida. Y Joab mató a Abner, al rey de Israel, en tiempo de que iba a haber paz, el general, de Israel, y mató con su propia mano a Absalón. Mas al final de sus días, David escoge no traer justicia por su propia mano. Quizás nunca conociste tantos detalles, o tal vez no los habías puesto en una sola bolsa, en relación a las terribles aflicciones de David. Pero ¿por qué vivió David? ¿Qué lo consumió? El celo de tu casa me consume. Una cosa he demandado yo, y esta buscaré. Él escribió esto. Jehová había puesto en su corazón hacerle casa. Y entonces dice la palabra aquí, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Y murió David en buena vejez. Considera conmigo, ¿cómo estás viviendo tú? Yo quisiera vivir para morir, si el Señor no viene antes, en buena vejez. Y dice, lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. Una sola cosa había demandado David. Esta palabra lleno en el hebreo significa satisfecho, lleno de comida, lleno de años, con abundancia, contento, con un estado de satisfacción. Estar hartado, tener un alto grado de algún estado, llenarse a satisfacción.
David murió en buena vejez. Si el Señor no viene antes, yo le ruego que Él venga. Pero si no, un día tú y yo, irremediablemente, vamos a tener que enfrentar el final de nuestros días. En el final de tus días no hay vuelta que dar. Si al final de tus días tú empiezas a mirar atrás y empiezas a ver dónde no has estado satisfecho, en donde no has estado lleno, en donde tú no has hartado aquello de lo que querías hartarte. ¿Y de qué quieres hartarte? Ese día puede llegar tan súbitamente. Tú sabes que no tienes tu vida comprada, pero el Señor tiene tus días contados. ¿Sabías eso, que la palabra de Dios dice esto? Que el Señor, por eso es de que Job decía, enséñame a numerar, a contar mis días, porque tú tienes mis días contados. Él tiene tus días contados. Él sabe el día de tu partida y de mi partida. Pero por eso mismo es que Él tiene en ese día de tu partida la esperanza de que tú mueras de buena vejez, lleno de días, de riquezas. ¿Cuáles riquezas? ¿Las que nosotros queremos? O quizás aquellas de las cuales habla la palabra, conforme a tus riquezas en gloria. Y finalmente, lleno de gloria. ¿Cómo vives tus días? ¿Qué es lo que te consume? ¿Qué hubiera pasado si efectivamente ayer se acababa el mundo? ¿Se hubiera acabado el mundo para ti lleno de días? De sus riquezas y de su gloria. O quizás miraríamos atrás y diríamos, pude hacer esto, pude hacer lo otro. No me alcanzó el tiempo para hacer esto. David terminó sus días habiendo servido a su generación. Habiéndole servido, habiendo sido su esclavo, su siervo, sentando un ejemplo con la esperanza de que sus siguientes generaciones mirarían atrás y dirían, nos ha dado el camino. Por Dios santo, le heredó a Salomón el templo que él había concebido en su cabeza. Y le heredó un reino de paz. ¿Cómo estás llenando tus días? Yo sé cómo quiero yo llenarlos.
Yo sé que lo único que quiero hacer es hacer su voluntad. Aun cuando eso me cueste la vida. Porque yo sé que al final del día, si el Señor no viene antes y el Señor decide no recogerme en una carroza de fuego, quiero acabar mis días habiendo servido a mi generación. Y quiero saber que llegué a ese día, el cual Él ya había contado de antemano, habiendo cumplido todo lo que Él había concebido en su corazón para ese lapso de años aquí en la tierra. Dios ha abierto las puertas para que este ministerio pueda seguir expandiendo su reino en la tierra. Qué privilegio es servirle. Podría estar haciendo otras cosas. Podría haber seguido otros caminos. Pero qué privilegio es contar cada día e ir a cama diciéndole: Señor, he hecho todo lo posible por honrarte hoy a ti. Y si quizás mañana no despierto, yo quisiera dejar este legado. ¿Qué legado quisieras dejar tú? Con remordimientos de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste esta semana. Con cosas que pudiste hacer pero no las hiciste. O simplemente decir realmente: que en paz descanse. Si el Señor me llevase, quisiera que sea sirviéndole. Quisiera tener el privilegio de David, que dejó las instrucciones para todo lo que debía hacerse después. Por eso es que quiero servirle por el resto de mis días, sirviendo a una generación. ¿Qué quieres hacer tú? Pedro, Amico, Edwin, Mayo, mi esposa, si pueden pasar, por favor. Créeme, tengo muchas notas. Ustedes pueden ver todos los pasajes. No me he venido sin preparar un mensaje. En esta casa queremos vivir hasta poder tener una buena vejez. Y si nos toca ser llevados, haberla vivido llena de días, haberla vivido llena de riquezas. ¿Qué riqueza más grande sino el ver a tus hijos
convertirse en padres. Dice la palabra de Dios que los nietos son la corona de los ancianos. Hoy es un día hermoso y precioso porque un heredero de un heredero muy pronto va a ser enviado. ¿Qué otra manera más que haber vivido en la presencia de Jehová todos los días de tu vida? Y eso es lo que te decía. Yo necesitaba estar aquí hoy. Yo quiero estar todos los días en su presencia. ¿Qué mayor gloria que eso? Nunca tomes por sentado lo que pasa en esta casa. Aprécialo, disfrútalo y vívelo. No son muchas las oportunidades que tenemos de poder hacer un viaje así, a las naciones especialmente, con un equipo tan grande y numeroso. Pero el Señor abre las puertas. Y quisiera pedirles que ustedes como congregación pudieran enviarnos. Esta semana vamos a salir al norte. Y por su gracia, llevando la gloria de Dios, a fin de poder traer la gloria de Dios. Es un privilegio servir al Señor. Queremos llenar completamente todo lo que Dios quiere que llenemos en esta tierra. Y es un privilegio para nosotros poder recibir su oración, su bendición, sabiendo que además la iglesia está preparada para poder seguir adelante sin un hombre de ahí adelante. Esta iglesia se trata acerca de Jesús. Tienes el próximo fin de semana para demostrarlo. Es fácil decir amén ahora cuando estamos aquí presentes, pero si el próximo fin de semana no estás aquí, no es un así sea, así sea. Quisiéramos recibir una oración, si ustedes nos pueden enviar con bendición. Leonard, ¿te acuerdas de esa canción antigua? Creo que la tocábamos en mi menor o en re menor. ¿Y si vivimos? ¿Para Él vivimos? ¿Podrías, por favor? Miki, tú lo sigues, por favor, Elena. ¿Cómo estás viviendo tus días? Por favor, pídele al Señor que te enseñe a contar tus días. Pídele al Señor, ruégale al Señor que Él te enseñe, porque Él tiene tus días contados. Entonces Él te puede mostrar y decir: haz esto hoy, hijo, haz esto mañana, hija. Y si tú eres sensible a su voz, si vives, para Él vas a vivir. Y como lo decía el apóstol Pablo, si morimos, para Él morimos.
conoces esta canción, cántala conmigo, por favor. Sea que viva. Somos por siempre. Somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos, sea que viva. Somos del Hay una persona a quien quisiera honrar hoy, si la congregación me lo permite. Y es a mi papá. Le agradezco a Dios. Esta Biblia con la que predico me la regaló Él. Por eso le hice poner una hermosa tapa. Él sufrió desde muy pequeño y a lo largo de su vida hizo todo lo posible, con buenas y o malas decisiones, de poder guiarnos a nosotros, sus hijos, por el mejor camino con la luz que el Señor le había dado.
Recuerdo que cuando él se jubiló, lo primero que hizo fue dedicar su vida entera al Señor y su servicio. Un ministerio muy conocido aquí en Bolivia y en Sudamérica se inició porque él comenzó a hacer los contactos, hombres de valor. Llegó aquí a Bolivia gracias a las gestiones que él también hizo. Hay tantísimo que tengo que agradecer al Señor por su vida. Y una de las principales razones por las que yo necesitaba estar aquí es porque son en estos momentos donde uno más necesita de la presencia de Dios. Yo creo que si soy apasionado e impulsado por las cosas de Dios, es porque a Él lo vi apasionado en todo lo que hacía. Él junto con mi madre fueron los que me apoyaron cuando tomé la decisión de seguir al Señor para ser formado. Y con el dolor más profundo de mi corazón, necesito comunicar el sensible fallecimiento de mi papá. Pero murió de buena vejez. Murió lleno de días. Y yo sé que a la hora está disfrutando de las riquezas en su gloria. Aprendamos a numerar nuestros días. Aprendamos a vivirlos como si hoy fuese el último día. Aprendamos a vivirlos como si no hubiese un mañana. Aprendamos a vivirlos para nunca arrepentirnos de nada de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Entonces, si vivimos, para Él vivimos. Hablaba con mi esposa y si algo mi padre me dejó es su amor por el Señor. Encontró la perla de gran precio y ahora está con esa perla. Así que sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Mi consuelo está que Él está con su preciosa perla. Y tengo la esperanza que un día voy a poder verlo nuevamente.
yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero pelear la buena batalla. No sé qué estás haciendo tú. Por favor, pelea la buena batalla. Termina la carrera. Y cuando la termines, vas a entrar en el gozo del Padre. Yo deseo escuchar: bien hecho, siervo fiel. Y creo que así lo han recibido mi papá. Tengo un ejemplo a seguir porque él sirvió a su generación. Miles de millones de personas han recibido constantemente un mensaje que lo único que era la palabra de Dios. Y hay algunos aquí que así es como llegaron. Que ese sea tu legado. Que un día tú puedas decir: Señor, hice todo lo que podía y no me retracto en nada. Quiero pedir al liderazgo, al resto del equipo ministerial, si pueden pasar y rodearnos para que podamos ser enviados con bendición. Juanqui, no sé si puedes pasarte también para que puedan orar por nosotros. Hilo, estás aquí, ven por favor, pasa también. No te vi. ¿Han confirmado algo? Ok. La próxima semana no tenemos clases, pero esperen noticias de las naciones. Esperen noticias de lo que el Señor está haciendo. Si por favor primero pueden orar por nosotros para que seamos consolados. A través de tu Hijo Pablo, Señor Santo. Gracias porque Él rinde su vida, Señor Santo, por su pueblo. Gracias porque tú estás acá para confortarlo, Señor mi Dios mío, porque Él ha corrido a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por don Alfonso, Señor Santo. Gracias por ese legado maravilloso que lo podemos ver hoy día, Señor Santo, a través de sus hijos, compartiendo la palabra del Señor, Señor, adorando, alabando, buscándote, Señor mi Dios mío. Haz que nosotros también podamos seguir por esta senda, Señor Santo, que como el rey David sirvió a sus generaciones. Hoy día te pedimos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Santo, ese gozo de tu presencia, Señor Santo, que inunde este tiempo, Señor Santo. Gracias te damos por estos hombres tuyos, Señor. Gracias. Y el Dios de toda consolación pueda consolar el corazón de Pablo. Y el Dios de toda consolación pueda consolar el corazón de Juan Carlos. Y el Dios de toda consolación pueda consolar el corazón de Carolina, de Pamela, de Ilonga, de Jos, Señor Jesús, y de cada uno de sus nietos.
Solo tú, ese Dios de toda consolación, acudimos, Padre. Gracias, Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tú dice tu palabra, Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Que aprendamos a contar nuestros días, Señor. Nosotros hacemos un vallado alrededor de ellos, Señor Jesús. Un vallado, Señor, de oración y de amor, Señor Jesús. Y vamos en contra de toda lengua que quiera levantarse en el nombre de Jesús. Cancelando, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ellos han honrado a su Padre, Señor Jesús. Hasta el último día, precioso Dios. Gracias, Señor Jesús. Tú conoces los corazones. Te amamos, Señor Jesús. Y esa consolación pueda derramarse en medio de ellos, Señor. Abriendo caminos, Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Podemos presentar la vida del pastor Pablo, de Juan Carlos y toda su familia, Señor. Que tú seas obrando con esa paz, con esa consolación que viene, Señor, de tu mano de poder y de gloria, de la llenura y de la unción del Espíritu Santo sobre su vida. De haber tenido, Señor, el deber cumplido de como hijo, Señor, haber acompañado a su Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y pon paz en sus corazones de cada uno de ellos, de cada una de su familia, Padre, porque en ti Él creyó y confió, Señor, tu siervo, y tú has mandado a recogerlo en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hemos creído y tenemos la certeza, Señor, que está en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Señor, queremos darte gracias, Padre, por esta casa, Señor Jesús. Gracias, precioso Dios, porque solo tú te has dignado en mirarnos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Y gracias por la fidelidad, Señor, que ha habido, Padre precioso, en buscar tu palabra, en pagar el precio, Señor Jesús, de Pablo, de Pamela, Padre. Y te damos gracias por Pedro, por Emico. Te damos gracias, Señor Jesús, por Edwin y por Mayo. Los enviamos con bien, Señor Jesús. Benditos los pies de los que llevan buenas nuevas, dice tu palabra. Bendecimos sus pies, Señor Jesús, para que puedan llevar buenas nuevas, Señor Jesús. Te pedimos que en el lugar donde ellos pisaren, Señor, sea tuyo, precioso Dios, llevando sanidad a las naciones, llevando liberación, Señor Jesús. Que tú traigas, Señor, una palabra fresca, precioso Dios, a esa casa, allí en Rochester, Señor Jesús, para cada familia. Señor, que pueda haber leche para bebés, precioso Dios. Que pueda haber pan para niños, Señor Jesús. Que pueda haber ese alimento sólido para maduros, Señor, para jóvenes. Y que pueda haber, Señor, alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Y si encontrares, Señor Jesús, un remanente, si encontrares una novia, puede haber ese maná escondido, Señor Jesús. Encuentra tu novia, Señor. Encuentra tu novia en ese lugar, Señor Jesús. Abre camino, Señor. Levantamos toda piedra de ese camino en el nombre de Jesús. Todo monte sea bajado y todo valle sea alzado, Señor. Y sean fortalecidas las rodillas y todo brazo sea alzado, Señor Jesús. Gracias, Padre, llévalos con bien. Levántate por ellos, Señor. Levántate porque tu nombre sea exaltado en ese lugar, Señor Jesús. Que esa iglesia se ha estado dormida, Señor, pueda levantarse. Esa iglesia escondida, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios. Guárdalos de todo mal, Señor. Llévalos con bien, precioso Dios. Manda a tus ángeles a guardarlos. En tu nombre oramos, los enviamos, Señor Jesús. Amén.
Gracias, que el Señor los bendiga de sobremanera. Vamos a estar ya comunicando, pero es muy probable que vamos a estar haciendo el velatorio en el salón de Achumani. Creo que queda en la 13 de Achumani o 12 de Achumani. Pero una de las cosas que significa lleno de días es estar satisfecho en el estómago. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nada nos quita el gozo de poder vivir nuestros días para el Señor. Les invitamos a todos los que puedan quedarse. Van a estar ya armando las mesas, me imagino, no sé cómo se va a hacer. Estoy seguro de que muchos de ustedes van a querer acercarse a nosotros. Les pido por favor que comprendan la situación. Necesitamos atender asuntos que hemos dejado por venir a ministrar la palabra. Así que recibo de todo mi corazón. Probablemente nos vemos allá o no, pero por favor permítanos salir de inmediato con mi esposa, que tenemos que atender ciertas cosas, ¿sí? Que el Señor los bendiga de sobremanera. Gracias, Leonard, gracias, Miguel. Nos vemos, Dios mediante, en su gloria. Amén. Aleluya.